1, 2, 3. Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio sobre cultura vasca de la mano de la Fundación Sancho el Sabio. Una vez más nos hemos adentrado en sus extensísimos fondos para rescatar un episodio del que este año se cumplen nada más y nada menos que 5 siglos. En esta ocasión viajaremos hasta el Renacimiento para conocer a un personaje que cambió durante algunos días el ritmo de vida de la antigua villa de Vitoria. Hay momentos en los que el pulso de la vida de una ciudad se detiene. Acontecimientos que hacen que lo cotidiano se transforme inesperadamente y que un día cualquiera se convierta en un acontecimiento festivo. Hay huéspedes, visitantes, que dejan su impronta con fuerza en los lugares que visitan y que cambian con su mera presencia la historia de un lugar. Esos momentos especiales, fortuitos, en ocasiones modelan la conciencia de una ciudad y son recordados todavía cientos de años después. Este año se conmemora el 5º centenario de la visita de Adriano VI, que se enteró de que había sido nombrado Papa de Roma durante una estancia de paso en la vitoriana Casa del Cordón. Corría el día 22 de enero de 1522. El palacio de la Casa del Cordón, por aquellos años, pertenecía a Juan Sánchez de Bilbao, miembro de uno de los linajes de comerciantes más ricos y al mismo tiempo más perseguidos de la antigua villa de Vitoria. Su padre, de igual nombre y apodado El Rico, había sido asesinado por Martín de Escoriaza, rival en los negocios que había pagado su delito con la muerte. Su abuelo y su tío habían sido perseguidos por judaizantes, y todavía Juan tenía que vérselas por este motivo con los intransigentes habitantes de la villa, que a su paso le solían cantar la siguiente coplilla: Juan de Bilbao ya sabe el credo, y aunque diga la Salve Regina, no se le escapa la chamusquina. Aún así, vivía en uno de los lugares más lujosos de toda la ciudad, y su poder e influencia se extendía entre las más altas esferas de la corona castellana. No en vano, su palacio había sido escogido para alojar a uno de los hombres de confianza del rey Carlos I, el flamenco Adrián Floridsson Poyens, también conocido como Adriano de Utrecht. Juan Sánchez de Bilbao se paseaba orgulloso por las calles de Vitoria, vanagloriándose de acoger a tan ilustre personaje. Pero lo que no sabía todavía es que su dicha llegaría a ser mayor, ya que en su propia casa acontecería un suceso sin igual que marcaría la sociedad vitoriana de su tiempo. Su invitado pronto sería ascendido a uno de los puestos de poder más ambicionados de toda la cristiandad. Iba a ser nombrado, a las puertas mismas de su palacio, nada más y nada menos que Papa de Roma. Paolo Giovio, biógrafo italiano del futuro Papa, nos contó en su obra Adriani Sexti Vita lo sucedido en aquella fría jornada de enero de 1522. A los 13 días después de elegido, llegó la noticia a Vitoria por correos particulares. Casualmente, volvía Adriano de visitar al almirante Federico Enríquez, que estaba enfermo, y al subir la escalera de su palacio, se postran a sus pies los portadores de las cartas, le entregan estas y lo aclaman pontífice. Es grave, reverencia. Roma me comunica que he sido elegido papa. Santidad, es una gran noticia. Hay que informar de inmediato al emperador. No, alzaos. No lo entiendo. Ni siquiera me había postulado para el cargo. Pero sois un hombre... Adriano no se esperaba semejante nombramiento, y en vez de saltar de alegría o mostrar algún tipo de sorpresa o emoción, reaccionó de manera sorprendente. Nos lo cuenta de nuevo Paolo Giovio. Él, sin cambiar el semblante y sin que le causase impresión alguna tan extraordinaria noticia, se detuvo,
y después de prohibirle besasen los pies los enviados de Roma, vuelto a sus amigos, les dijo: «Si es verdad lo que me anuncian, con razón puedo llorar y afligirme». Y es que Adriano de Utrecht tenía dudas de la veracidad del mensaje. Un personaje de su calado, mano derecha del emperador Carlos I y rodeado de enemigos que buscaban su caída, pensaba que podía tratarse de una trampa. Quizá sus rivales habían generado la falsa noticia para hacerle salir de la villa, con el objetivo de apresarlo o incluso de acabar con su vida. O puede que solo buscasen dejarle en ridículo. Por ello, colmado de cautela, Adriano decidió esperar la confirmación oficial. Sin embargo, para los vecinos y vecinas de Vitoria, la noticia tuvo otra acogida muy diferente. Paolo Giovio, el biógrafo oficial de Adriano, nos describe cómo, según fue entregada la carta, las nuevas corrieron por las calles como la pólvora, generando una gran expectación entre los habitantes de la villa. Nos cuenta que poco después, por saludarle y aclamarle, se llenan los patios y hasta las galerías superiores de una muchedumbre entusiasta del pueblo. Al anochecer, como se acostumbraba a hacer en los grandes regocijos públicos, recorrieron la ciudad con trajes de moros y hachas, es decir, antorchas encendidas, numerosas y elegantes cabalgatas. La noche del 22 de enero de 1522, Vitoria se tuvo que convertir en una auténtica fiesta, y no es para menos, ya que el mismísimo Papa, la más alta dignidad de toda la cristiandad, se encontraba en la calle Cuchillería. Sin embargo, después de la celebración improvisada que se había organizado a marchas forzadas para honrar a Adriano, de nuevo el silencio cayó sobre la ciudad, mientras se expandían los rumores de que todo aquello había sido una farsa. Adriano no daba señales de haber aceptado el nuevo cargo y se limitaba a seguir con sus asuntos de gobierno. Pasaban los días y las cartas del Vaticano, con el sello oficial del papado, tardaban en llegar. Transcurrieron 2 semanas y media en silencio, alojado todavía en la Casa del Cordón, hasta que el 9 de febrero finalmente llegó la tan ansiada confirmación. Efectivamente, Adrián Floridsson Boyens había sido elegido nuevo pontífice por el cónclave. Juan Sánchez de Bilbao era, en aquellos momentos, el vecino más feliz de toda la villa. Ante todos aquellos que ponían en duda la veracidad de su fe y le acusaban de judío converso, ahora podía restregarles por la cara que en su casa había sido nombrado un papa. A partir de entonces, incluso, se atrevió a firmar algún documento como Juan Sánchez de Bilbao, huéspede de su santidad. El 10 de febrero, un día después de la confirmación oficial del nombramiento, apareció Adriano ataviado con vestimentas de papa. Giovio nos describe la escena. Se presenta pues en público al día siguiente, vestido con las insignias de pontífice, adornado su calzado con cruces de oro. Da a besar los pies a toda clase de personas, y tomando el nombre de Adriano VI, con él empezó a firmar todas sus cartas y documentos públicos. Cuando se extendió la noticia del nuevo pontífice, corrieron a Vitoria llenos de alegría y abandonando sus labores, no solo las gentes de los pueblos comarcanos, sino también las de la otra parte del Ebro. Era grande el entusiasmo por todas partes por la rara casualidad de ver en España, como no se vio jamás, a un sumo pontífice. Tras este cambio de dignidad, Adriano había dejado de ser un hombre al servicio de la corona para representar a Dios en la tierra, y por lo tanto, el entorno comercial y burgués de la Casa del Cordón dejó de ser apropiado para acoger a tamaño personaje. Por ello, se acondicionó el cercano convento de San Francisco para que funcionase a modo de sede papal provisional, hasta que se cumplieran los preparativos para el viaje que le llevaría a Adriano VI a sentarse en la cátedra de San Pedro en Roma.
Desde el convento aceptó oficialmente su elección como nuevo pontífice, confiando, según sus palabras, en que Cristo le dará fuerza, aun siendo indigno, para defender a la cristiandad contra los ataques del mal y para reducir, al ejemplo del buen pastor, a la unidad de la Iglesia a los que yerran y están engañados. Recordemos, al hilo de estas palabras, que en su época comenzaba a extenderse por toda Europa la reforma luterana, que rechazaba directamente el poder del Papa y de Roma, por lo que el suyo no sería un pontificado sencillo. En esos días de ajetreo y de preparativos, desde su improvisado palacio papal en el convento de San Francisco, se dedicaba a recibir todo tipo de visitas. Hasta Vitoria se acercaban embajadas para felicitar al nuevo papa y rendirle honores, formando unas aglomeraciones y desfiles nunca vistos antes en la villa. Las vecinas y vecinos, exaltados, engalanaron todas las calles y se volcaron en servir a Adriano VI, sabiendo que la presencia de un papa en la ciudad solo podía reportarles grandes beneficios. El concejo vitoriano, durante aquellos días de estancia de la corte papal en la ciudad, tuvo que demostrar que estaba a la altura de semejante evento. Agasajaron a Adriano concediéndole todo tipo de mercedes y alimentos. En el archivo de Vitoria se conservan las actas donde se habla de los acuerdos que se tomaron en aquellos días para atender las necesidades del Papa y celebrar grandes banquetes en su honor. Pero además, también le colmaron de dones. Así lo afirma un documento. Hiciéronle muchos presentes de cosas muy costosas y polidas de ropa blanca, conservas y cosas de regalos. A cambio, lograron arrancarle al nuevo papa una concesión para la villa de Vitoria. El historiador del siglo XVI, Esteban de Garibay, nos refiere esta promesa papal con estas palabras, la cual, de allí a largos años, prometió el papa Adriano VI de erigirla en ciudad episcopal. Promesa que, debido al corto papado que le auguraba, no pudo finalmente cumplir. El 12 de marzo de 1522, tras haber convertido la ciudad en un pequeño Vaticano durante algo más de un mes, Adriano emprendió su viaje a Roma. La despedida que la villa le brindó fue tan apoteósica como su recibimiento. El cortejo papal salió del convento de San Francisco y atravesó el camino de Postas, el portal de Santa Clara, y se despidió a la altura de la ermita de la Madalena, situada en aquel entonces cerca de donde hoy se encuentra la Catedral Nueva. Con él se marchaban también el condestable, las autoridades y todo su cortejo de embajadores provenientes de todos los rincones de la cristiandad, autóctonos y extranjeros, formando un curioso desfile que a nadie dejaría indiferente en su ostentoso trayecto por Álava hasta detenerse en la Puebla de Arganzón. Desde allí, un largo viaje le esperaba para alcanzar la fastuosa Roma, donde le aguardaba la curia. A su paso, las gentes saludaban con vítores y aplausos, despidiendo al único pontífice que vio la ciudad de Vitoria en toda su larga historia. En este episodio del podcast de Sancho el Sabio ahondaremos en esa visita de Adriano de Utrecht y lo que supuso para la historia de Euskal Herria. Hasta ahora hemos perfilado un poco el suceso que convirtió a la ciudad de Vitoria durante más o menos un mes en la sede papal. Pero nos quedan muchos detalles por conocer y lo haremos de la mano de nuestro compañero Ander Gondra, que ha rebuscado entre los fondos de la Fundación para extraer los materiales que se conservan en torno a este evento único. Kaixo, Ander. Muy buenas, Isa. Pues bueno, creo que como va a quedar evidenciado, ¿no?, a lo largo de todo este capítulo, la verdad que en la Fundación Sancho el Sabio podemos consultar, bueno, todos los textos habituales, ¿no?, a la hora de hablar de esta efeméride tan fundamental para la ciudad de Vitoria, y también pues otras publicaciones, vamos a decir, secundarias, que nos aportan ricos matices y datos singulares relacionados con este tema. Uh-huh. Para empezar, y no es un detalle para nada menor, la Fundación custodia un ejemplar del Itinerarium Adriani Sexti de Blas Ortiz, o Blasius Orticius, ¿no?, publicado en el año 1546.
Esta es, yo creo, la fuente un poco ineludible, ¿no? Este personaje era vicario de la diócesis de Calahorra en el momento del nombramiento, y al paso por allí de uno de los mensajeros que venía desde el Vaticano, pues se convirtió, nada más conocida la noticia, en un cronista estupendo, preciso, ¿no?, de las idas y venidas de este nuevo papa. Al relato que empezó a describir, ¿no?, desde el momento en el que parte de Calahorra, llega a la ciudad de Vitoria y luego le acompaña incluso a Roma, pues a ese relato se le deben buena parte de las anécdotas y de los detalles que se han repetido una y otra vez, ¿no?, al contar pues este episodio. Y a él a este libro acudieron, pues siglos después, quienes quisieron volver a contar lo ocurrido de una forma profusa, ¿no?, y un poco más decorada. Sí, de hecho en la introducción ya hemos aludido a esta obra que, como dices, es muy fundamental para conocer aquellos hechos que acontecieron en aquel año de 1522. Y claro, me imagino que a partir de este momento, desde mediados del 16, este hecho histórico comenzaría a figurar en diferentes textos y relatos relacionados con la historia de la ciudad de Vitoria, ¿verdad? Pues sí, así es. Por ejemplo, os traigo una muestra de 1886. Ese año, el mítico intelectual alavés Ricardo Becerro de Bengoa publica un completo artículo sobre el tema en la revista Donostiarra Euskal Herria. Esto nos da cuenta también de que un poco la efeméride alcanza ya un poco la historia vasca en general, ¿no? Se apuntan en ella todas las fuentes interesantes para poder conocer la magnitud de este evento vivido en la ciudad. Y pasado un tiempo, ya a comienzos del siglo XX, encontramos también que en la prensa se convierte en un tema pues recurrente, habitual, ¿no?, en muchas revistas. Figura en Euskal Herria Arenalde, en Vida Vasca, ¿no? Son distintos los cronistas del momento que vuelven y vuelven sobre este mismo tema. Se van consolidando en ese periodo una serie de anécdotas, ¿no?, que se han repetido siempre y que, bueno, son un poco las 4 o 5 pinceladas simpáticas que se suelen aludir. Muy bien, vemos por tanto que la figura de Adriano VI entra poco a poco en ese canon de episodios notables acontecidos en el País Vasco. ¿Cuál sería el siguiente hito bibliográfico a señalar dentro de esta transmisión de este hecho? Pues sin lugar a dudas, ese libro sería la traducción del Itinerarium Adriani Sexti que mencionábamos al comienzo, ¿no? Claro, porque originalmente estaba escrito en latín. Sí, claro. El ejemplar del 16 está en latín. Serían pocos, ¿no?, los valientes que lo habrían encarado. Y esta edición, traducida al castellano y anotada, apareció ya en el año 1950 y la costeó entonces la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la ciudad de Vitoria. Era un esfuerzo, podríamos decir, ¿no?, de la misma obra cultural que en aquel entonces sostenía la labor de la institución Sancho el Sabio. Es un dato también curioso. Seguramente este libro esté en las estanterías de muchos hogares alaveses. Contó con una tirada muy amplia y, bueno, es un clásico, ¿no? Y la traducción, pues, corrió a cargo de Ignacio María Sagarna, que era en aquel entonces archivero municipal de la ciudad de Vitoria. Un cargo, la verdad, conocedor un poco de, no solo del latín, supongo, ¿no?, sino del contexto. Había tenido el ejemplar original entre manos y lo trabajó, pues, de una forma concienzuda, ¿no? Su labor permitió que este texto, a partir de entonces, entrara ya a formar parte, ¿no?, de este canon, pero haciéndose mucho más conocido y accesible, pues, para todos y todas. Claro, estamos en 1950, en pleno franquismo, y tengo entendido que por esos mismos años el aniversario se conmemoró por todo lo alto. Es decir, no es la primera vez que en Vitoria se recuerda el paso de este papa por la Vitoria-Gasteiz renacentista. ¿Hay también documentación interesante al respecto? Sí, efectivamente, esa celebración dejó huella, ¿no? A partir del año 1959 nos encontramos numerosos artículos que se publican con motivo del 5º centenario del nacimiento. Claro, no del paso por la ciudad, ¿eh? Claro, se puede conmemorar, ¿no?, muchos aspectos de la vida de un personaje. Se va solapando un poco. Hay que apuntar aquí, hay que recordar que Adriano de Utrecht nació en marzo de 1459. Así que en este caso era el aniversario natalicio, ¿eh? El aniversario aparece mencionado, por ejemplo, la primera vez que yo lo he encontrado al menos, en el boletín municipal de la ciudad. Y ya al año siguiente es cuando deciden hacer, con pompa, vamos a decir, todos los actos, ¿eh? La ciudad se engalana y se van a celebrar una serie de eventos en conmemoración de su papado. Conocemos perfectísimamente el alcance que tuvo este 5º centenario gracias, precisamente, a un número especial en homenaje que se publicó en el boletín de la institución Sancho el Sabio. Entonces, la propia institución Sancho el Sabio nos ha legado también toda la información acerca de aquellos festejos en los que de alguna manera fue protagonista o participó. Este número, que quien tenga curiosidad está digitalizado, se puede consultar online sin ningún problema, pues en él vemos poquito a poco
Para empezar, ¿cuál fue la génesis de la idea de celebrarlo? El aniversario, la idea llegó desde la ciudad de Utrecht y desde la Universidad de Lovaina, que ya veremos en el capítulo, ¿no?, que son un poco los puntos germinales en la vida del personaje. Allí se decidió pues que había que conmemorar con envergadura el asunto y se trató de sumar a ciudades implicadas y prontamente pues llamaron también a la Diputación alavesa, la cual arrimó el hombro, y Sancho el Sabio pues decidió aportar, vamos a decir, su granito de arena a nivel bibliográfico. Los puntos fuertes de este aniversario, sin duda, yo creo que he visto un poco el panorama, fueron dos. En primer lugar, un ciclo de conferencias, hubo 5 conferencias, en ellas se abordó su figura y el momento del nombramiento en la capital alavesa, pues desde puntos de vista muy variados, algunos más puramente artísticos, otros vinculados a la historia que se vivía entonces en el continente, y el otro gran elemento que seguramente sería recordado durante una temporada en la ciudad fue una exposición que se celebró ese año en el Portalón, en el mítico restaurante. Antes de ese restaurante. Eso, ¿no? Es, en ese local, la verdad que emblemático, muy bonito, ¿no? Y con gran capacidad. Pues allí hubo una exposición titulada Vitoria y la época de Adriano VI. Además, tenemos muy bien registrada la crónica del día 16 de febrero de 1960. Ese día fue la jornada conmemorativa a tope, ¿no? Con todos los invitados especiales. Una gran cantidad de autoridades y hay, pues, interesantes fotografías, ¿no?, del día. Además, obviamente, de los miembros del consistorio local, acudió pues el embajador de Holanda, altos cargos políticos, académicos, representantes de esta universidad que anteriormente mencionábamos en Lovaina. O sea, que otra embajada importante que se montó en Vitoria. Un buen tinglao. Y vemos además que se pasearon por el ayuntamiento, por la Casa del Cordón, como no podía ser de otro modo, por la catedral, y allí incluso se contó con un oficio especial dirigido por el nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, así que con toda pompa y boato, también a nivel religioso, hubo este aniversario en la ciudad. Visto lo visto, por todo el plantel de gente que ha señalado, parece que nadie faltó a esa cita, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar sobre ese año de 1960 y estas conmemoraciones que hubo en aquel momento? Bueno, es el momento en el que deciden que igual a nivel urbano, ¿no?, del callejero tendrá que dejarse huella. Y se fija entonces el descubrimiento de una lápida conmemorativa en la calle que lleva su nombre. Así que ese resto que todavía persiste desde ese año 1960. Y lo más espectacular, yo creo, es quizás echarle una ojeada al catálogo de la exposición que mencionábamos en el Portalón. La coordinó, pues ni más ni menos que Micaela Portilla, Enrique Suárez Alba y ese archivero que mencionábamos, Ignacio María Sagarna, ¿no?, que había sido el responsable de la traducción una década antes de esa crónica, ¿no?, tan relevante. Contó con un total de 122 objetos y en el listado, pues que es bien amplio, ¿no?, y se van enumerando uno por uno con una pequeña ficha descriptiva, pues hay documentos religiosos, documentos más de tipo político, sobre todo vinculados al 15 y al 16 a la vez, no solo vitoriano. Bulas papales, cartas de hidalguía, de familias que en aquel entonces llevaban un poco la voz cantante, ¿no? Confirmación de privilegios por parte de los reyes católicos a la ciudad de Vitoria. Y incluso trajeron libros de bautismo de algunas parroquias, ¿no?, que es un detalle singular, pero hoy ahí estaban también expuestos. La verdad es que interesante toda esta cantidad de documentos que rara vez se pueden ver, porque generalmente están en los archivos y que en aquella ocasión pudieron ver la luz de algún modo, ¿no? Parece un despliegue tremendo de medios el que se puso para aquella exposición. Y además eso también se refleja en ciertas obras artísticas, ¿no? Pues sí, se incluyeron muchas por medio de fotografías, no estaban presentes las originales en el Portalón, las hizo para la ocasión en cambio, o sea, eran fotografías explícitamente realizadas para la ocasión por Alberto Sommer Koch, ¿no? El famoso fotógrafo vitoriano. Y hubo presencia más limitada, pero interesante, de pinturas, de esculturas, de tapices, incluso de alguna lauda sepulcral. ¡Qué bueno! Y llega el listado final hasta mencionar que en el Museo de Naipes, ¿no?, en el Museo Fournier, había cartas de ese siglo XVI, pues también las expusieron, e incluso alguna familia importante donó o dejó durante una temporadita armaduras de la época para que se mostraran. O sea, que básicamente todos los museos que hoy en día configuran la ciudad aportaron algo de sí, ¿no?, para aquella exposición. Sí, los casi protomuseos, ¿no?, porque algunos todavía ya estaban tomando forma. Las colecciones que existían a nivel municipal se pusieron al servicio de ver qué podían sumar, ¿no?, en ese 16, 15, 17, ¿no?, en esos tiempos que estaban conmemorándose. Entre las piezas que seguro que a muchos y muchas les van a resonar, las más reconocidas, pues estuvieron allí expuestas
Por ejemplo, las tablas del apostolado de la Braza, o dos de los fabulosos bustos relicario que hoy en día se pueden disfrutar en el Museo de Arte Sacro de Vitoria, ¿no? Así que... Una de las mayores joyas de la colección que tienen, por cierto. La mayor parte de las piezas pertenecían a parroquias de la provincia de Álava, pero me resultó simpático ver que también había elementos que los habían prestado importantes familias locales. Por ejemplo, hay donaciones de los marqueses del Fresno, de los Verástegui o de los Foronda. Así que también, bueno, un poco los prohombres del momento aportando lo que tuvieran un poco en sus palacios. Desde luego parece que la ciudad de Vitoria y también sus habitantes echaron el resto, ¿no?, en aquel entonces para este aniversario. Pues sí, incluso el Papa del momento, en ese año 1960, que era Juan XXIII, hizo llegar a Vitoria un telegrama desde Roma, se complacía pues de las ceremonias que se habían celebrado en la ciudad, envió pues una bendición apostólica para... O sea, bendición vía telegrama. Sí, especialmente, ¿no?, para la ocasión, y aquel fue el aniversario del 5º centenario de su nacimiento, pues celebrado, pues vamos a decir, con un ímpetu importante y en medio de un clima sociopolítico mucho más proclive, ¿no?, que duda cabe, a la celebración de este tipo de efemérides. Este año, pues llegamos ya al 5º centenario de su nombramiento en la ciudad, y la envergadura del festejo, bueno, quizás puede que sea algo menor, pero pues me ha resultado simpático, ¿no?, contrastarlo con este número del Boletín de Sancho el Sabio que decíamos, ir pasando páginas y viendo que el formato, pues con la presencia sobre todo de conferencias y de actos pues de diversa índole, pues la verdad, no dista mucho, ¿no?, de lo que se vivió aquí en el año 60. Así que repetimos un poco las formas, cambiamos seguramente el discurso, pero ahí seguimos conmemorando este hecho. Y sobre todo lo que no habría en ese momento sería un podcast como este, que se dedica monográficamente a celebrar o a conmemorar o a recordar el paso de este importante personaje histórico por nuestra ciudad. Pues es que ricasco, Ander, por esta panorámica que nos has dado de lo que podemos encontrar en la Fundación Sancho el Sabio, y también por este recuerdo de otras celebraciones anteriores que ya conocieron la ciudad. Es que ricasco. Vale, gracias. En este episodio del podcast de Sancho el Sabio estamos rememorando la efeméride que llevó a que la villa de Vitoria fuese, durante un breve lapso de tiempo, sede del poder pontificio. Pero hay mucho más que rascar detrás de esta anécdota histórica. Para conocer mejor este hecho y también el contexto que rodeó a la llegada de Adriano de Utrecht, contamos con Andoni Artola, profesor de la Universidad del País Vasco que ha estudiado este evento. Ongi etorri, Andoni. Hola, muy buenas, Isabel y Ander, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Ya hemos comentado anteriormente algunos de los hechos que tuvieron lugar en la ciudad en aquel febrero de 1522, pero nos gustaría que nos ayudases a profundizar aún más en el personaje y en el contexto de la Vitoria de inicios del siglo XVI. Comencemos por aproximarnos al protagonista de esta historia. ¿Quién es Adriano de Utrecht? Bien, la respuesta a esta pregunta es relativamente compleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque en principio sus orígenes sociales no prefiguran de ninguna manera un ascenso hasta los puestos que ocupó durante su vida, y particularmente el de pontífice. Bien, para empezar, podemos partir de un prejuicio. ¿Quién llegaba a ser papa en aquella época? Generalmente se puede pensar que tenía que ser una persona de noble cuna o de cuna aristocrática. Al contrario, en el caso de Adriano de Utrecht, ni siquiera hay acuerdo entre los autores que han estudiado su figura, no hay acuerdo en sus apellidos ni siquiera en su lugar de nacimiento, que se suele situar en Utrecht, en otra localidad llamada Deel o en Renzano, en la actual Holanda. Lo que sí se sabe, en cambio, es que vino al mundo en una familia humilde, en 1459. Y se cree que su padre era un artesano, probablemente era carpintero, y se dedicaba a la construcción naval. Entonces, dicho esto, ¿cómo llega a ser papa?
una persona que parte de este origen social. Bien, es posible que su trayectoria exitosa se debiera a su excelencia académica y también, evidentemente, a los contactos privilegiados que esta excelencia académica le pudo proporcionar. Se formó desde muy joven con los Hermanos de la Vida Común, que era una congregación caracterizada por un sólido estudio de la Biblia y de los padres de la Iglesia, pero con una perspectiva netamente humanista. Después, en la Universidad de Lovaina, en 1478, es cuando realmente empieza su renombre, empieza su notoriedad, porque se gradúa en maestro de artes, siendo el mejor alumno de su promoción. Se doctora años más tarde en teología, en 1491, con el patrocinio de la Casa de Borgoña, que paga 3 días de festejos después de que consiga doctorarse. Y además ocupa varios puestos eclesiásticos y académicos de una cierta relevancia, desde un puesto de canónigo en la Colegiata de San Pedro de Lovaina hasta el puesto de rector magnífico de la universidad, de canciller de esta misma institución, otros como el de párroco de una pequeña localidad holandesa, o vicario de la iglesia de San Pedro de Utrecht. Parece ser que también obtuvo otro puesto de canónigo ya más tarde en la catedral misma de Utrecht, gracias a la probable intervención de Felipe el Hermoso, ¿de acuerdo? En 1511. Por otra parte, una vez hecha esta síntesis elemental de su trayectoria, para finalizar un poco este perfil de Adriano de Utrecht, se le ha caracterizado frecuentemente como un pontífice humanista o renacentista. Ciertamente, su estancia con los Hermanos de la Vida Común es cierto que podría apuntar a esta orientación, ¿de acuerdo? Y además fue amigo bastante estrecho e íntimo de Juan Luis Vives. Y no cabe duda de que pudo encontrarse durante su vida académica con otras personas destacadas que participaron de las tendencias humanistas, si se quiere. No obstante, recientemente la pluma autorizada de Geoffrey Parker la ha descrito fundamentalmente como un teólogo, que creo que es lo que mejor le caracteriza. Bueno, y de hecho, todos sus escritos versaron sobre temas teológicos. Asegura Parker que no era esencialmente un humanista. Y, en efecto, el propio Erasmo, que le conoció, aseguraría que Adriano nunca mostró una muy buena voluntad hacia las humanidades. Se mostró el pontífice muy contrario a algunas creaciones artísticas del Renacimiento en las que él percibía una especie de sospechoso regusto de paganismo, y aunque es cierto que estuvo abierto a cierta reforma de las costumbres en la Iglesia, condenó siempre firmemente cualquier propuesta teológica que se alejara de la más pura ortodoxia. Y si esto no fuera poco, promulgó, ya siendo inquisidor, unas instrucciones que proyectaban o que programaban extender la Inquisición tanto en la península ibérica como en los dominios de América.
Bueno, pues hecho desde luego este perfil completo del personaje, cabe ahora preguntarse por la relación que tuvo Adriano de Utrecht con el emperador Carlos I, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó el influjo en la política de su tiempo de esta dupla de personajes? Bueno, pues aquí, por enlazar con lo que acabo de comentar, puede decirse, podríamos decir, que igual no fue un humanista, pero fue, además de un teólogo, un maestro, eso por una parte, y un fiel servidor de su soberano. Es precisamente en el ámbito educativo, en esa calidad de maestro, donde convergen sus vocaciones o sus dedicaciones, si se quiere, académica, eclesial y política. Porque es en 1507 cuando Maximiliano de Austria le designa preceptor del archiduque, del entonces archiduque Carlos. Parece que Adriano nunca tuvo éxito en la formación académica de su pupilo, a quien parece que no interesaban los saberes librescos. Ahora bien, es verdad que el futuro emperador siempre guardaría una alta estima de su maestro. Y de hecho su influencia llegó a ser tal que los enemigos políticos de Adriano lograron apartarlo de su alumno, es decir, de Carlos, persuadiéndole de que lo enviaran a España para asegurar su sucesión en los reinos de Castilla y de Aragón. Una vez en España, en el curso de esta misión, y después de que muriera Fernando el Católico, tuvo que compartir la regencia con el cardenal Cisneros, ¿de acuerdo? Con quien mantuvo, por otra parte, una relación muy buena. De hecho, fue gracias a su influjo que logró ser designado obispo de Tortosa en 1516 e inquisidor general primero de Aragón y después de Castilla. El reencuentro con Carlos se produce en 1517 en España. Es quien le acompaña, Adriano es quien le acompaña durante un largo viaje por Castilla, durante el cual no faltan dificultades al joven monarca que necesita financiación, necesita dinero para coronarse emperador en Alemania. Dinero que las cortes u otras instituciones se resisten a entregar. Bueno, cuando por fin lo obtiene y marcha a Alemania, deja como gobernador a Adriano. Esta designación es muy mal recibida por las cortes y por cierta nobleza, por su condición de extranjero, que según algunos pues atentaba contra las leyes establecidas sobre este cargo. Adriano era muy consciente de que el rey estaba perdiendo la lealtad de sus súbditos por cuestiones ligadas a la fiscalidad y a otras cuestiones de su política. Cuando la revuelta comunera alcanzó mayores dimensiones, Carlos le asignó 2 asociados, con el objetivo de reforzar el poder regio, que uno era el condestable Íñigo de Velasco y otro el almirante de Castilla. Bien, en este contexto de revuelta comunera, que ya se logra por fin pacificar, Francisco I de Francia aprovecha tanto la rebelión como la ausencia del rey para invadir Navarra. El reino se recupera enviando refuerzos desde Castilla. Pero meses después, en este mismo ciclo de conflictos, en octubre de 1521,
Las fuerzas del monarca francés pues logran hacerse con Fuenterrabía, para organizar el sitio de esa plaza y recuperarla. Se instaló en Vitoria, este es el momento en el que se instala en Vitoria la regencia que forman el cardenal Adriano, el condestable y el almirante. En ese momento, justamente, la ciudad se convierte en un centro efímero, sí, pero importante, de un sistema imperial. En Vitoria se firman las reales cédulas para toda la extensión de la monarquía, se tratan en consejo los asuntos del reino, se cartean desde Vitoria los regentes con el emperador y con la élite gobernante del reino, y también se dilucidaban en la ciudad en aquel momento las cuestiones clave de la primera política indiana. Por lo tanto, estamos en una proyección imperial, en la que se inserta la Vitoria de aquel momento. No hay que olvidar que Adriano mismo es un seguidor de las teorías de Bartolomé de las Casas sobre la mejora de las condiciones de vida de los indígenas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, estamos en un momento en el que Vitoria se convierte en el centro de un imperio. Bueno, ya nos has hecho una breve panorámica de por qué estaba Adriano de Utrecht en Vitoria en ese momento, también cómo de repente una villa como la Vitoria del siglo XVI se convierte en ese centro de poder de todo un imperio. Y ahora nos falta que nos digas cómo era la Vitoria que se encontró Adriano de Utrecht, ¿no? Si puedes hacernos pues una breve panorámica de cómo estaba configurada en ese momento la ciudad, cómo eran las calles, el día a día de la villa, el clima intelectual que se podía vivir en ese momento. Miren, hacia finales del siglo XV la jurisdicción de la ciudad pues comprendía tanto el núcleo urbano, propiamente dicho, pero también algo más de 40 aldeas que se ubicaban en su entorno. En la ciudad se ha calculado que residían unos 900, entre 900 y 1000 vecinos, lo que sería unos 3.600, 4.000 habitantes. En las aldeas circundantes había 568 vecinos que eran hidalgos, nobles, más otros 332 que eran labradores. Bien, en total serían unas 3.600, 4.500 personas. Por lo tanto, en el conjunto de la jurisdicción habría de 8.000 a 9.000 personas, aproximadamente. Por lo tanto, sí, es una ciudad relativamente pequeña, aunque no olvidemos, pues por poner un ejemplo y una comparativa, que la jurisdicción de Bilbao en la época comprendía a unos 7.000 habitantes, es decir, hay que situarlo en su contexto, pero Vitoria era un centro económico-político de un dinamismo destacado en el norte de la corona de Castilla. Bien, era un núcleo urbano, sí, pero estaba estrechamente relacionado con actividades rurales que se desarrollaban en el entorno más inmediato, concretamente en los campos que rodean el recinto amurallado y que eran propiedad en muchas ocasiones de vitorianos de alta sociedad, pero que eran trabajados por sus renteros, sus criados o campesinos. De hecho, la separación rural-urbano no se puede decir que en la época fueran tan nítida como lo puede ser en nuestros días, ¿vale? Cuando imaginamos una ciudad de comienzos del siglo XVI, es muy habitual que encontremos normativas, ordenanzas, algo de legislación sobre los animales, su comportamiento y su existencia en el interior de la ciudad. Es decir, lo cual remite a una realidad que desde nuestro punto de vista sería al menos híbrida, entre rural y urbano. Bien,
en lo que respecta a la composición de su sociedad, ¿qué se puede decir? Bueno, Vitoria había sido desde hacía bastante tiempo un centro de acogida para familias pues de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja o Burgos. Familias que se mezclan con las locales, que muchas veces proceden también de las aldeas del entorno. Mezcla que da a sus grupos dirigentes, en especial, una particular fisonomía cultural que sobrepasa el marco de las puras relaciones locales, endogámicas. En este sentido, son muy significativos apellidos de la época como Estella, una familia de mercaderes, Oñate, Escoriaza, Guetaria, Lequeitio, Arratia o, por supuesto, Sánchez de Bilbao, que nos hablan de esta diversidad de orígenes. Por otra parte, desde 1476, y esto es lo que se va a encontrar Adriano, la ciudad abandona un tipo de estructuración política que se organizaba por bandos, ¿de acuerdo? Bandos que se habían consolidado en el siglo XIV y que se agrupaban en los conocidos grupos de los Calleja y los Ayala, ¿de acuerdo? Desde al menos 1423, la corona, la monarquía, interviene para pacificar la ciudad de las violencias de estos bandos, de las violencias banderizas. Con, primero, lo que propone es dividir el regimiento en dos mitades, una para cada bando. La cuestión es que estos enfrentamientos crean un clima de inseguridad que es perfectamente visible en las ordenanzas de 1423 o en el mismo capitulado de 1476 que es dado por los reyes católicos y que pone fin justamente a esos bandos y, en principio, también a esas violencias. El capitulado de 1476, y lo menciono porque es la estructura que va a encontrar Adriano, pacifica, en principio, digo, la ciudad, pero también crea las condiciones para el desarrollo de una actividad económica con una cierta estabilidad y deja el poder político en manos de un ayuntamiento que es muy restringido, que se forma esencialmente por un alcalde, dos regidores y un procurador general. A estos puestos solamente podía acceder una minoría muy rica, era el 1 o 2% de la población de la ciudad. La creación de este órgano, que es el ayuntamiento, sirve a la oligarquía, a una nueva oligarquía, como plataforma. Una plataforma que va a servir como interlocutora de la propia monarquía. Esta es una de las características de la Vitoria de la época. Es una relación estrecha con el proyecto imperial de la monarquía. Y además, como decía, pone las condiciones para un desarrollo de la actividad económica que hay que aprovechar por la posición que tiene la ciudad dentro del eje entre Castilla y el norte de Europa. Es decir, es un puesto intermedio en el que la ciudad puede actuar justamente como intermediaria entre estos dos espacios. Bien. Con respecto a la generalidad de la población, los datos son escasos y algo más tardíos, pero se ha calculado para la segunda mitad del siglo
XVI que el sector secundario, en particular el artesanado, aglutinaba a más de la mitad de la población, el 57% aproximadamente. Muchos de ellos eran jornaleros, es decir, solamente contaban con su fuerza de trabajo. Solamente el 15% de la población era rentista, es decir, vivía de sus rentas. Y el 29% era población inactiva, ¿vale? Particularmente se trataba de viudas y de pobres. Parece que, siguiendo una tendencia que es europea en la época, hacia comienzos del siglo XVI, en la Vitoria que se va a encontrar Adriano, estaba produciéndose un proceso de pauperización, de empobrecimiento, o al menos de un distanciamiento y una desigualdad muy notable entre el nuevo grupo dominante y el resto de la población de la ciudad, artesanos, jornaleros, criados, etcétera, que quedan de alguna manera descolgados del proceso de expansión socioeconómica que se está desarrollando en el periodo. Por completar, era también una sociedad conflictiva, que aún estaba en vías de civilización. Como decía, las nuevas oligarquías tienen, sin duda alguna, un proyecto político-social que pueden desplegar gracias a su apoyo en la corona. Pero este proyecto, o los principios de este proyecto, bueno, pues no tocan a toda la población, ¿vale? De hecho, son reiteradas las menciones a comportamientos considerados antisociales o impropios, que según esta misma élite deberían ser objeto de represión. Hay que tener en cuenta, como ha recordado por otra parte la mejor historia cultural, que en este otoño de la Edad Media, en estos inicios de la Edad Moderna, todavía quedan muchos rasgos de las etapas anteriores. Y en este sentido, la violencia había sido y era un fenómeno cultural y un recurso ordinario para dirimir las diferencias entre las partes. Estamos en un mundo en el que el porte de armas y las actitudes violentas están bastante generalizados, pese a que el capitulado de 1476 pone fin pues a una violencia y a un conflicto generalizado y organizado, no acaba con las violencias personales o interpersonales. Entonces, por lo tanto, sí estamos también en una situación en la que la mayoría de la población se encuentra todavía en vías de civilización. Bueno, pues estupendo, ya tenemos al personaje, hemos diseñado también un poco el escenario, ¿no?, que va a acogerle al futuro pontífice, y ahora cabe preguntarse cómo Adriano de Utrecht, asentado ya en la ciudad, pues desde su mirada, ¿no?, de persona extranjera, desconocedora, podríamos decir, de algunas de las costumbres locales, ¿cómo crees tú que se encontraría al llegar, no? ¿Habría mucha diferencia pues entre una villa como la vitoriana y otras ciudades europeas en las que él hubiera pasado etapas anteriores? Bueno, pues siendo él justamente un extranjero, lo mejor que podríamos hacer para imaginar, más que saber, porque no se puede saber, cuál fue su percepción, es pues recurrir a los testimonios de los viajeros extranjeros de la época. Tenemos varios. Por ejemplo, en 1499 hay un noble renano que se llamaba Arnald von Harff, que regresa de un viaje largo por el mundo entonces conocido, y que cuando pasa por Vitoria, hacia San Adrián, Hernani e Irún, deja unas escuetas notas, que, sin embargo, pues subrayan
alguna característica común a otros relatos de viaje con los que contamos. Bien, para este extranjero, a finales del siglo XV, Vitoria, o mejor, el área de la provincia que quedaba al norte de Vitoria, era una frontera cultural, porque en San Adrián, decía él, y citó, finaliza el territorio español y su idioma, y comienza la tierra y la lengua vascas. Y señalaba también que allí cambiaban los vestidos masculinos y femeninos. Poco más tarde, en 1502, un tal Antonio de Lalande, era un joven del séquito de Felipe el Hermoso, lanza una idea similar, y él hace el recorrido inverso, viene desde San Adrián. Y no es casualidad que él también describa la región como una frontera cultural. Para él, y cito, aquí termina la región montañosa y estéril de Vizcaya y Guipúzcoa y Vasconia, y por lo tanto diferenciaba entre la zona montañesa y la llanada que conducía a Castilla, como, insisto, una frontera cultural. Y también además parecía que era pues una región paradójica, porque presentaba rasgos de rusticidad y de violencia, pero por otra parte se abría al mundo exterior a través de los puertos cantábricos de Fuenterrabía, de San Sebastián o de Bilbao, y señalaba que desde allí, cito, salen muchos navíos que luego acuden a todas partes del mundo. Y por último, en 1528, el veneciano Andrea Navallero, de regreso a su ciudad, después de haber estado preso, detenido por Carlos V en el castillo de Poza, escribía que en aquella ciudad, que era Vitoria, rodeada de una bella llanura, se hablaba el castellano, pero que también se entendía el euskera, y añadía que la ciudad era hermosa y alegre, con buenas casas y calles, y aseguraba que vivían bastantes mercaderes. Por lo tanto, bueno, aquí ya tenemos una serie de elementos de lo que puede percibir Adriano en su estancia. El primero sería una cierta variedad cultural. El segundo, una apertura hacia el exterior, y particularmente hacia el norte de Europa. Y en último lugar, una ciudad en transformación, así como una actividad comercial bastante intensa. Bien, la minoría dirigente de la ciudad se conectaba con el exterior y en algunos casos con importantes círculos humanistas. Bien, es significativo a este respecto el ejemplo del doctor Fernando de Escoriaza, que fue médico de la reina Catalina y de Enrique VIII, y que había coincidido en la corte inglesa con Tomás Moro y con el médico Lineker, con quienes fundó el Colegio de Médicos de Londres. De hecho, en su palacio, Escoriaza, es perceptible la penetración de formas claramente renacentistas. Y esto se debía a que la conexión con Burgos o con Flandes hacía que, aunque Vitoria estuviera relativamente alejada de los focos difusores del Renacimiento, pues también recibiera esas influencias que son visibles en portadas, en sepulcros o en retablos, así como en los palacios de Villasuso o el de los Álava, además del citado Escoriaza Esquivel. Bien, pero esta élite no solamente se preocupa de su familia, sino que su voluntad es también ordenar la ciudad. Como en muchas otras ciudades europeas, quiere conseguir una ciudad más bella, más habitable, más higiénica y más saludable, en particular mediante el empedrado de la ciudad, que comienza
a los inicios, en los primeros años del siglo XVI, y que quería limpiar el espacio urbano consiguiendo unas mejores condiciones higiénicas. Y por último, es relevante decir que se podían encontrar lectores de Erasmo o de Boccaccio, como nos muestra algún inventario de libros y de bibliotecas de la época. Bien, esto evidentemente solo afecta o solo concierne a una minoría de los cerca de 4.000 habitantes de la ciudad. Pero, respondiendo a la pregunta, permite a Adriano, o permitiría a Adriano, no sentirse un completo extraño, sino encontrarse con personas que compartían sus mismas convenciones culturales, que tienen contacto con Flandes, tienen contacto con algunos círculos humanistas e intelectuales europeos, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, una de las peticiones que tuvo la ciudad fue la de que el nuevo papa concediese a la villa un deseo que llevaba tiempo albergando, y es la de convertir Vitoria en una ciudad con sede episcopal. ¿Por qué era tan importante esta petición? Bueno, en realidad no sabemos si fue exactamente una petición de la ciudad o si es una promesa que sale del propio pontífice. Los testimonios a este respecto son muy escuetos. Bueno, las provincias vascas, como se sabe, no cuentan con sede propia hasta 1861, fecha en la que se erige el obispado de Vitoria. Sin embargo, durante la Edad Moderna se habían producido varios intentos de que se creara una sede propia, separándose por lo tanto de Calahorra y La Calzada, de la que dependían. Evidentemente siempre se justificaba esta pretensión con recurso a la restitución de la antigua sede alavense, y siempre se argumentaba a favor, diciendo que un nuevo obispado específico para estos territorios, donde había una mayor complejidad idiomática también, pues mejoraría la atención pastoral. Bien, esto digamos que era la cobertura discursiva, pero lo cierto es que una catedral propia permitía detener el flujo de dinero y de recursos que salía hacia Calahorra. Hay muchas instancias judiciales que muchas cuestiones judiciales que se desarrollan en el tribunal eclesiástico de aquella ciudad, y por lo tanto salen unos recursos que ya no quedan en la ciudad. Además, una nueva catedral constituye la ciudad en un nuevo centro económico, dotado de unos nuevos servicios. Y también era muy interesante el hecho de que permitiría a la oligarquía local pues colocar en los nuevos puestos que se iban a crear a parientes cercanos. Bueno, hemos colocado ya una serie de ingredientes, ¿no?, de elementos que nos permiten entender mejor este episodio histórico, y llega un poco el momento de hacer balance. ¿Cuál crees tú que fue el legado que dejó la visita de Adriano VI en la ciudad, ¿no? Y también pues preguntarnos si cambió en algo, ¿no?, las costumbres, si tuvo algún tipo de repercusión a futuro, ¿no?, tanto en la política como en la economía local. Bueno, es difícil saber. En principio, bueno, al margen de la calle que se le dedicó y que todavía existe en el centro de la ciudad en 1948, junto con la plaza de Lovaina, el legado que ha dejado la estancia es escaso. Bien, sabemos, sin embargo, que en la época la familia Sánchez de Bilbao, la que le acogió en la Casa del Cordón, pretendió usar su relación con Adriano para que, una vez hecho papa, influyera en su favor, en un contencioso. Y también lo utilizaron, fue muy interesante para ellos, para demostrar que su conversión del judaísmo era verdadera. Haber alojado a un pontífice era señal de que se trataba de una familia realmente convertida al cristianismo.
Por lo tanto, sí que se puede decir que, aunque la documentación de la época no diga nada, casi nada al respecto, sí que debió quedar alguna memoria del hecho y de su importancia entre la población. ¿Y qué es lo que sucedió después? Es decir, tras la marcha de Adriano de Utrecht, una vez convertido en papa en la ciudad de Vitoria, ¿cómo fue su trayectoria vital? ¿Cómo fue el pontificado de este personaje una vez llegó a Roma? ¿Cuál fue el panorama que se encontró? Bueno, muy breve pontificado y muy difícil, ¿de acuerdo? Adriano había sido un candidato de un cierto consenso en una elección que era muy difícil, porque ahí se enfrentaban las principales dinastías europeas, ¿vale? La reacción del pueblo romano ante la elección de Adriano fue sumamente hostil, por su carácter de extranjero, que además era un desconocido. El 31 de agosto de 1522, después de un viaje largo, se celebra en San Pedro la coronación del nuevo Papa, en una ceremonia muy austera, tan austera como todo su pontificado. Toda su política se guió por esta especie de rigorismo austero del norte de Europa, que contrastaba mucho con el espíritu mundano de los papas que le habían precedido. En doctrina, como hemos dicho antes, fue un hombre riguroso. También en la vigilancia de los comportamientos inadecuados del clero y en la contención del gasto de la corte pontificia. Esto le hace sumamente impopular. Mantiene además una relación muy ambigua con los principales humanistas, por ejemplo con Erasmo, a quien admira por una parte, pero del que quiere obtener sin éxito una condena explícita del luteranismo. Es cierto también que no fue un pontífice inmovilista, ¿de acuerdo? Sí que intentó responder a un largo clamor de reforma de las estructuras eclesiales. Pero sus planes no tuvieron éxito, sino todo lo contrario, ¿vale? Sus propuestas de reforma eclesial le ganan la impopularidad entre los cardenales. Y muerto, además, en septiembre de 1523, no los puede desarrollar. Su despedida de Roma, además, fue tan mala como su recibimiento. De hecho, fue despedido con una pasquinada popular en la que se le presentaba como hipócrita, cruel, rústico, inhumano o traidor, bueno, entre otras muchas lindezas. Bueno, y ya para ir terminando, ¿no?, esta entrevista en la que hemos desde luego desgranado con detalle algunos aspectos relevantes, ¿no?, de esta efeméride, algo más personal. En tu labor investigadora, imagino que habrás recurrido en multitud de ocasiones a archivos y bibliotecas, pues bueno, para poder extraer todos los datos necesarios, ¿no?, que van conformando pues los hechos históricos que analizas. Y en este sentido, pues cabe preguntar qué papel ha jugado en tu trayectoria la Fundación Sancho el Sabio. Hombre, pues sí, claro. Tanto archivos como bibliotecas y hoy en día también la red son los que me han provisto de la información necesaria en mis investigaciones. Pero durante el último año el que más he frecuentado ha sido precisamente la Fundación Sancho el Sabio, por el interés que tengo en algunos de los fondos familiares que custodia. Además, se trata del centro documental, creo que probablemente más importante para todo lo que tiene que ver con tema vasco, y cuenta con una serie de bases de datos, de motores de búsqueda y de unas herramientas informáticas que realmente facilitan mucho la tarea. Por ejemplo, cuando me interesé por estas cuestiones relativas a Adriano VI, pues me bastaron unos minutos para tener un listado completo de las referencias bibliográficas que necesitaba.
varias de las cuales, por cierto, ya estaban digitalizadas en la propia página. Entonces, bueno, facilita mucho la tarea. Y por último, bueno, hay que destacar también al personal, que es realmente muy competente. Sí, además siempre resaltamos esa faceta de Sancho el Sabio, no solamente la personal, sino esa digitalización que hace de los fondos, que nos resulta siempre tan útil para poder desempeñar estas investigaciones. Bueno, Andoni Artola, es que ricasco por todo este recorrido que nos has hecho por esa Vitoria de inicios del siglo XVI, que recibió con los brazos abiertos a Adriano de Utrecht, que se convirtió por unos momentos en capital de un imperio y que, bueno, pues cuyo legado todavía estamos recordando y celebrando en la actualidad. Así que muchísimas gracias y esperamos verte pronto por aquí. A vosotros, muchas gracias. Que ricasco. Agur. Kaixo, ze moduz, itzalen lagunak, zuekin Javi Soto, hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Beti ere, Sancho el Sabio Fundazioak sustatutako podcastaren barruan. Ia ba, itzalekin asko jolastu alduzu, Ni ibili naiz azken boladan gauza politak egiten. Itzalak argi bihurtzen eta argiak itzal. Baina hori beste egun baterako utziko dugu. Gaur, denboran jauzi handiak egingo ditugu eta argazki hitza oraindik ere asmatu gabe zegoen egunetan hasiko gara. Izan ere, gizakiaren historia kulturalean bi mugarri egon direla esan daitekelako. Bat, idazkeraren asmakizunarekin gizakiaren historiari zehazki hasiera eman zitzaionean. Eta bestea, argazkilaritzaren asmakizunarekin mundua irudikatzeko modu berri bat ezagutu genuenean. Noski, argazkilaritza jaio baino lehen ere irudikatzen zuen mundua gizakiak. Eta horra joango gara. Pizkundea bezala ezagutzen dugun garaian errealitatea irudikatzeko jauzi nabarmena egintzelako. Ondorengo 100 urteetan eragin nabarmena izango zuen sistema eskopikoa, hau da, ikuspen sistema garatuz. Pizkundea esan dut bai. Podcast osoa entzun baduzue, Adriano Seigarrena, alegia Gasteizen bizitzen zegoenean aita santu izendatu zutena, ezagun egingo zaitzuelako. Pertsona eta pertsonaia, 1949 urtea eta 1523 urteen artean bizi izan zen. Aita zainto bilakatu ondoren Erromara joan zen, noski. Eta seguruenik bertan artista esanguratsuen lanak ere ikusiko zituen. Une horretan, perspektibaren auziarekin ari zen artista eta pentsalari asko. Eta apurka-apurka, pizkundeko perspektiba konikoa garatuz joan ziren. Perspektibaren legei jarraituta, sakontasunaren sentsazioa areagotu egiten zen margoetan, eta dokumentaturik dago ikerketa guzti honetan matematikekin batera askok tresna eta gailu optikoak erabili zituztela. Tresneria horren artean, zalantzak gabe, kamera oskura egongo zen. Adibidez, aski ezagunak diren Filippo Brunelleskik, Leon Battista Albertik edota Leonardo da Vinci seguruenik erabiliko zuten kamera oskura perspektiba lineala egituratzeko orduan. Kamera oskura gela bat edo kutxa bat izan daiteke, edo agian gero komentatuko dugun bezala ia edozer gauza. Kutxa horretan ezin izango da argirik sartu, espada, kutxaren aldeetako batean eginiko zulo txikitxo batetik. Horrela,
errealitatean dauden objektuek islatzen dituzten argizpiak zulotxo horretatik sartuko dira eta irudia osatuko dute zuloaren planoaren kontrako aldean dagoen kutxaren planoan. Irudia sortzen den plano honetan, paper zati bat jarriko badugu, aurrera atzera mugituta, enfokatu eta irudia aratzago, nitiduago ikusi ahal izango dugu. Eta irudia buruzbera bezala ikusiko da. Azkenik, irudia ere ezkerretik eskumara giratuta ikusiko dugu. Eta noski, errealitatearen kolore berdin-berdinekin ikusiko da. Pentsa, naturatik zuzenean apunteak hartzeko orduan, zeinen lagungarri izan daiteken. Gaur egun erraza da antzematea printzipio optiko hau dela geroxeago argazkilaritza bezala ezagutuko dugunaren aurrekaria, baina jakinda kamera oskuraren fenomenoa aspalditik ezaguna zela eta arazo kimikoa ebaztetik ere oso gertu egon zirela, zer dela eta etzen argazkilaritza lehenago asmatu? Argazkilaritzak beti izan du errealitatearen irudikapenarekin harreman estua, eta argazkilaritzaren asmakizunaz hitz egiten den bakoitzean, gehienetan garapen zientifikoen emaitzaren alaba dela azpimarratu egiten da. Eta askotan sortutzeneko testu inguru orokorragoa baztertuta gelditzen da. Zentzu honetan, eta apuntetxo moduan, badazpada begiradatxoa egin nahi diozuen, lare unurteko jauzia egingo dut orain, eta zeuen baimenarekin, 1981 urtera joango gara. Une horretan, Peter Galassi, New Yorkeko arte modernoko museoaren komisarioetako batzen, eta erakusketa berezi bat proposatu zuen. Bai eta egin ere. Izenburua, Before Photography, Painting and the Invention of Photography. Hau da, argazkilaritza baino lehen, margotzea eta argazkilaritzaren asmakizuna. Galassik, 18. mende bukaeran eta 19. mende hasierako gizartean errealismorako joera bazegoela dio. Eta horretik proposatu egiten du argazkilaritza ezala sortu soilik garapen zientifiko gisa, eta jada existitzen ziren beste arteetatik, batipat pinturatik hartu zituela eraginak. Hau da, garaiko grinak eta desirak eta beharrak zeintzu diren aztertu beharra dago, eta argazkilaritzaren sorrera ez da egongo horietatik banatuta. Adibidez, beste gauza askoren artean, Galassik dio aldaketa esanguratsuena, irudia adimenean daukagunaren irudikapena izatetik begiekin ikusten dugunaren irudikapena izatera pasatu zenean eman zela. Hor gizartean aldaketa eman zen, eta hau izan zen agian argazkilaritzaren sorrera bultzatu zuena, beste gauza batzuen artean noski. Horrela, Galassik bere erakusketarako aukeratutako margolanek argazkien itxura daukate. Argazkilaritza sortu baino aurreko urteetan eginak daudelarik. Joan internetera katalogoa bilatzera eta gero esango didatzue. Bai, lagunak, argazkilaritzaren historia konplexua da, eta seguruenik ezin da azaldu faktore bakar baten eraginpean emandako garapena bezala, halaber, teknologikoa edo estetikoa. Gizarte faktoreak ere garrantzitsuak izan dira eta argazki baten atzean gauza asko dago. Baina begira, naiz eta garapen teknologikoa nabarmena izan, azkenean beti kamera obskura dago. Eta noizean behin, batez ere arlo artistikoan, jatorri sinpleenetarako itzulera ematen da. Hau da, sinpletasunaren bila, jatorrien bila, atzera pauso kontzienteak ematen dira. Atzera egiteko nahi honek bere arrazoia dauka, eta batez ere aurrerapen teknologikoek jauzi nabarmenak ematen dituztenean gertatzen da. Zientzia baztertuta, magiara itzultzeko nahia dagoela pentsa daiteke. Halako atzera jauziak ematen direnean, argazkilaritza artistikoan behintzat, beti dago hor nunbait kamera oskura. Inoiz agortzen esten iturria bezala. Sinpleenetara jo, eta berriro munduan kokatzeko. Eta artistek ez dute kamera iluna errealitatea alden errealena hartzeko erabiltzen. Baizik eta aurrerapen teknologikoak emandako jantzietatik biluztuta, mundua berriro ere adimenarekin ikusteko, eta
honetarako primerakoa da kamera iluna. Begira, ez du lenterik, ez du leiharrik erabiltzen, beraz, argia zulotxotik sartzean gerta daitezkeen aberrazio optiko gehienak bertan agertuko dira. Gainera, sortzen den irudia aratzago egongo da erdigunean ertzetan baino. Eta honekin batera, konfigurazio simplenetik hasita, nahi beste aldaera sar daitezke. Adibidez, barruan erabiltzen den paper fotosentxikorra tolestuta jartzea, kutsari zulo bat baino gehiago egitea, edo kutsa bezala, hau da, kamera bezala, ustutako piper gorri bat erabiltzea. Edo giza gorputza bera erabiltzea. Argazki mota hau estenopeika edo pinhole izenarekin ezagutzen da, eta ametsen munduan gauzatuta bezala agertuko zaizkigu kamera estenopeika edo pinhole kamera hauekin eginiko argazkiak. Baina kontuz, teknika eta teknologia hau ondo ezagututa, kalitate tekniko handiko lanak egin daitezkela. Adibidez, 1881 urtean, Flinders Petrie argazkilariak Egiptoko Gize inguruan egin zituzten arkeologi indusketak halako kamera simple batekin dokumentatu zituen. Dena dela, garapen teknologikoak medio, ahaztuta gelditu zen kamera ilun simpleak erabiltzeko joera, 20. mendeko 60. hamarkadan apurka berreskuratzen joan zen arte. Hasiera batean, argazkilaritza irakasteko tresna gisa erabilitzen, eta ia ohartu gabe munduko leku ezberdinetan hainbat artistek bere artelanak egiteko ere erabiltzen hasi ziren. Kamera obskuraren printzipioaren inguruan biraka oraindik ere ari da jende asko munduan, eta hori baino enuen adierazi nahi saiotxo honetan, baina artista pare bat ere aipatuko ditut, nahi izatekotan zeuek interneten bila itzazuen. Adibidez, Adriano VI Erromara joan eta 100 urte ondoren Italian bertan Paolo Gioli artistak lan oso interesgarriak egin zituen, bai argazkilaritza, bai zineman ere. Giolik beste gauza batzuen artean bere eskua erabili zuen kamera bezala argazkiak egiteko. Bilatu merezi duelako ikusteak. Bestela ere Mexikon, adibidez, Carlos Jurado artistak kamera estenopeika erabili zuen zentzu magiko bat emanez begirada argazkia hitz bikoteari. Izan ere, kamera hauek hain dira simpleak, bisorerik ere ez dutela, eta horregaitik begirada baino intuizioa erabili behar du argazkilariak, eta horrela, argazkia egiteko orduan ezin izango du guztiaren kontrola eduki. Begirada baino garrantzitsuagoa izango da denborarekin daukan harremana. Begirada, argazkia, denbora, badukazue gogo eta egiteko materiala, ezta? Adibide pare bat baino ez dira hauek, bilatu nahi dituzuen, eta sakondu nahi izan ezkero, argazkilaritza estenopeikoaren inguruan eginiko libururik onena, Eric Renner estatu batuarrak idatzitakoa da. Izenburua, Pinhole Photography from Historic Technique to Digital Application. Nire liburutegian aspaldidanik dauen liburua da hau. Bertan 100 egile topatzearekin batera, argazkilaritza mota honek argazkilaritzaren unibertsoan galaxia propioa osatzen duela ikusiko duzue. Kamera oskuraren misterioaren oihartzunak gaur egun arte iristen zaizkigula ematen du, ezta? Hemen utziko dugu gaurkoz, ni banoa argiak itzal eta itzalak argi bihurtzen jarraitzera. Ondo segi eta hurrengor arte, itzalen lagunak. Estamos una vez más con el director de la Fundación Sancho el Sabio, Jesús Zubiaga, y nos disponemos a hablar con él sobre lo que implica una efeméride como la que estamos conmemorando en este episodio. Kaixo, Jesús. Kaixo, Isabel. Bueno, cuéntanos, ¿de qué manera un hecho casual puede modificar la historia y la memoria de una ciudad? Bueno, efectivamente lo has definido bien, un hecho casual.
en todo el podcast estamos hablando pues conmemorando el nombramiento de Adriano VI como Papa, ¿no? En 1522, que es uno de los ejemplos. Y bueno, es un hecho casual, efectivamente. O sea, él estaba por Vitoria porque estaba organizando todo el tema de la campaña del norte con la zona de Navarra, con el enfrentamiento con Francia, y estaba casualmente en Vitoria. Bueno, pues este hecho casual, además estaba residiendo en ese momento en la Casa del Cordón, muy vinculada también a nuestra Fundación Sancho el Sabio, porque es ahora la actual sede de la Fundación Vital. Bueno, curiosamente, por ese hecho casual, pues bueno, se ha ido conmemorando pues en todos los aniversarios, sobre todo pues en los centenarios, ¿no? Uh-huh. Y este año, pues bueno, la casualidad es son los 500 años de este nombramiento, ¿no? El comentario es eso, que ¿cómo influye esto en una ciudad? Pues bueno, yo creo que en todos los casos, me acuerdo pues de la batalla de Vitoria, y tenemos pues la casa de Napoleón, que es donde Napoleón pasó una noche, supongo, ¿no? Son cosas curiosas que le damos importancia sobre todo por la figura. Y esa figura parece que la ciudad quiere apropiársela de alguna forma, decir, bueno, pues es una figura reconocida, tiene una importancia en la historia, y parte de la historia de esa figura pues se ha hecho o ha sucedido dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, un hecho casual, ¿no? En comparación con esto, este año también vamos a conmemorar los 300 años de la instalación de la imprenta en Vitoria, en Álava. Uh-huh. En 1722, pues Bartolomé Riesgo va a instalar su taller en Vitoria, que va a ser vecino de Vitoria y al final va a ser impresor del ayuntamiento, impresor de la provincia. Y bueno, pues van a ser ahora, pues vamos a celebrar los 300 años. La primera obra que va a imprimir va a ser el Cuaderno de Leyes, y lo va a hacer el 13 de octubre de 1722. Esto ya no es una casualidad, quiero decir, el planteamiento de la conmemoración del papado de Adriano VI, pues es un hecho casual con respecto a la ciudad de Vitoria. La instalación de Bartolomé Riesgo ya es, bueno, es parte de la historia de la ciudad. Es decir, ya no es una casualidad, es algo, bueno, pues que todas las ciudades además conmemoran, porque el mundo de la imprenta va a ser muy importante pues desde el siglo XV hasta casi nuestros días, ¿no? Y las ciudades conmemoran pues ese primer momento de la imprenta, que en Vitoria pues con la fecha que estamos hablando fue muy tardía, ¿no? Pero esa es la diferencia, digamos, entre el hecho casual y otro hecho que nos parece, digamos, como con más motivo para conmemorar. En ese sentido, ¿es importante para una ciudad recordar, conmemorar estas fechas que de alguna manera marcaron un cambio, un periodo histórico? ¿Es importante que las ciudades recuerden? Bueno, yo creo que sí. Lo mismo que recordamos nosotros pues hechos de nuestra vida, bueno, pues nacimiento, celebramos ceremonias casi de paso de edad, recordamos hitos, pues esto, cuando nos han dado un título, bueno, cosas importantes de nuestra vida. Yo creo que las ciudades también tienen su vida, ¿no? Quizá unas cosas más importantes que otras, pero yo creo que un calendario anual donde una ciudad pueda establecer, ya se hace, ¿no? Pues hechos sucedidos en el año tal, ¿no? Y a mí me parece interesante. Yo creo que es otra forma de entender la configuración de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, y la ciudad lo que es en este momento, que viene de esos hechos también, ¿no?
¿Y qué papel juega una fundación como Sancho el Sabio en este tipo de celebraciones y conmemoraciones? ¿Se involucra la Fundación Sancho el Sabio? ¿Genera materiales? ¿Apoya de algún modo este tipo de efemérides? Sí, normalmente, a ver, nosotros somos como un contenedor de memoria, o sea, la Fundación Sancho el Sabio al final va a ser la receptora de, bueno, pues de la documentación que los actos que se realicen, lo que generen estos actos, ¿no? Entonces, bueno, pues del caso de Adriano VI tenemos los diversos centenarios, han ido dejando conmemoraciones en la ciudad, publicaciones, y eso es lo que nosotros vamos a recibir y la influencia que va a tener en Sancho el Sabio este tipo de actos, ¿no? En el caso de lo que comentaba antes de la imprenta, ¿no? Pues tenemos una gran colección de impresos de Bartolomé Riesgo, pero también de todos los sucesores, digamos, todos los impresores. De hecho, hemos hecho pues la Fundación Sancho el Sabio publicó una obra de Julio César Santoyo, que por cierto vamos a publicar el cuarto y último volumen. Hemos publicado 3 volúmenes de la imprenta en Álava, donde se recorre toda esta historia que comienza en 1722, ¿no? Entonces, Sancho el Sabio en ese sentido, como contenedor documental, si entendemos, todo este tipo de conmemoraciones va a quedar en la memoria, y la memoria a veces es la documentación que se genera. Esa es la parte importante, y sí participamos también, bueno, a nuestro nivel, ¿no? Es como un círculo cerrado, digamos, expondremos pues la documentación que se ha ido generando en los centenarios de Adriano VI, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es interesante que la ciudad vea cómo conmemoró pues otros centenarios del mismo año, Entonces, bueno, es una forma también de dar a entender la función que nosotros cumplimos, que la Fundación Sancho el Sabio cumple, y en lo que puede participar. Es decir, desde nuestra actividad, lo que nosotros podemos aportar es esa memoria documental de estos. Bueno, es que ricasco, Jesús, por ayudarnos a hacer memoria, en este caso de esa efeméride que se celebra este año, de la conmemoración del nombramiento como Papa de Adriano VI, y muchas gracias también por seguir contribuyendo a ser ese gran contenedor de memoria, no solamente de la ciudad de Vitoria, sino de toda Euskal Herria. Es que ricasco, Jesús. Es que ricasco, Isabel, seguro. En este episodio hemos hablado sobre la visita fugaz de un papa que dejó una huella profunda en la historia vasca. Y es que hay veces que el azar cambia el curso de los acontecimientos con resultados completamente inesperados. De todo ello nos iremos acordando a lo largo de este año, que conmemora un hecho absolutamente inaudito para la sociedad vasca del Renacimiento. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.